Hola a todos y a todas, bienvenidos a una entrega más de las páginas tatuadas. En esta ocasión vengo a hablarles de el primer libro de cuentos de Stephen King, publicado en inglés como Night Shift, publicado en español como El umbral de la noche. Y desde luego, este no es el umbral de la noche, este que tengo aquí es Después del anochecer, que es como el quinto o sexto libro de cuentos de Stephen King. No tengo la edición en español de Night Shift, pero es muy parecida a esta edición de bolsillo. Se puede conseguir lo mismo que esta, más o menos al mismo precio. Me parece bastante accesible. No tan bajo como la edición en inglés, debo decirlo. También fue la razón por la que quise comprarla en esta edición, independientemente de que, bueno, cuando tengo la posibilidad a veces de leer en el original inglés, que pues es la única otra lengua que manejo a nivel lectura y en general, bueno, pues me parece también interesante. Opté también por esta edición porque es en esta misma edición que leí Salem Slot, la cual ya también está reseñada en este canal. Y pues compré también en estas ediciones El Resplandor de Shining. Ya encarrerado el ratón, pues probablemente compre también Carrie, y así ya tengo las tres primeras novelas de Stephen King y el primer libro de cuentos. En esta misma colección que a mí me gusta mucho por el tamaño de las letras, por lo vibrante del color, no sé, me gustan de verdad mucho estas ediciones, aunque por supuesto que las que saca de bolsillo en español con estas portadas y con esta tipografía también se ven chulas, caray. En esta misma tipo de edición de Anchor Books, que finalmente es propiedad de Penguin Random House, lo mismo que de bolsillo y lo mismo que prácticamente todo lo que se consume en el mercado editorial. Este, no todo, desde luego. En esta edición decía, está también The Stand, Apocalipsis me parece que se llama en español, la cuarta novela de Esteban Rey, que tiene en su edición no abreviada algo así como 1200 páginas. Sí, quién sabe, la verdad, quién sabe cuándo me anime. Ahorita estoy en este frenesí de Stephen King, pues lo seguiré leyendo, pero también desde luego lo alterno con otras lecturas y de repente lo dejaré respirar un poco. Night Shift o El umbral de la noche es una colección de relatos que Stephen King fue publicando desde su juventud, pues se trata de sus primeros relatos, relatos que tengo entendido en algunas ocasiones son incluso previos a sus novelas. Y también son relatos que mandó a a ciertas revistas. Cuando yo hablaba de este librito de George R. Martin, chingados está, Los Reyes de la Arena, cuando yo hablaba de los cuentos de terror de George R. Martin, comentaba algo, pues enteramente lo mismo. Creo que hasta puse de ejemplo este libro de Stephen King. Son cuentos que los autores publicaron en diferentes revistas y que ya después decidieron compilar en una sola antología. Y aquí, pues desde luego, Stephen King es un autor de terror y son, por supuesto, cuentos que andan por diferentes tipos de terror. Antes de empezar a hablar de los cuentos, y desde luego no los voy a comentar todos porque son 20, es un volumen de 20 relatos, que se abre con un prólogo, una introducción que hace John M. MacDonald. Este señor John M. MacDonald es, pues, el que aparece en internet de la Universidad de Pensilvania, de UPenn, es un profesor de criminología. No sé si sea el mismo. Lo cual sería interesante si lo es. Y más allá de sus palabras, que ahorita ni siquiera recuerdo bien lo que dice, viene después un forward o prólogo, ¿verdad? La introducción de MacDonald y el prólogo de Stephen King.
Es la primera vez, según tengo entendido, que Stephen King le dedica un espacio dirigido específicamente a sus lectores. Y yo rescato de este pequeño prólogo que es un ensayo muy interesante en torno al horror, al terror, al oficio de escribir horror y terror, y a veces al oficio de escribir en general. Si pensamos ya en sus libros, sobre todo de cuento posteriores, como Después del anochecer o como El Bazar de las pesadillas, El Bazar de los sueños malos, en cada cuento tiene un comentario, una introducción en la que explica muy a fondo el proceso y da además información útil que se puede complementar la lectura del cuento, se puede disfrutar a veces más después de haber leído el cuento. Y aquí entonces, entre las cosas más interesantes que dice, y desde luego lo leo en su traducción, el miedo nos ciega y palpamos cada temor con la ávida curiosidad que emana de nuestro instinto de conservación, procurando compaginar un todo con 100 elementos distintos, como en la fábula de los ciegos y el elefante. Intuimos la forma. Los niños la captan rápidamente, la olvidan y vuelven a aprenderla en la etapa adulta. La forma está allí y tarde o temprano la mayoría entiende de qué se trata. Es la silueta de un cuerpo bajo la sábana. Todos nuestros temores se condensan en un gran temor. Un brazo, una pierna, un dedo, una oreja. Le tenemos miedo al cuerpo que está bajo la sábana. Es nuestro cuerpo. Y el gran atractivo de la ficción de horror a través de los tiempos consiste en que sirve de ensayo para nuestras propias muertes. Bueno, una reflexión importantísima sobre la muerte. No quiero exagerar en su profundidad, pero a mí también me hace pensar en las ideas de los existencialistas, quizá un poco, ¿no? Sería interesante un estudio filosófico, horror y existencialismo, horror y filosofía existencialista, ¿no? De los 20 cuentos que después componen entonces este libro, Night Shift, yo tengo, por supuesto, subrayados, seleccionados mis favoritos, que serán de los que hable, y de los otros, pues no hablaré tanto porque a veces no me gustaron tanto o porque sencillamente no me gustaron tanto como los demás. El libro comienza con Jerusalem Slot. Jerusalem Slot, que en español en la edición El umbral de la noche, llaman los misterios del gusano. Los misterios del gusano, ¿por qué? Bueno, adentro de este cuento se hace mención a un libro que es en sí mismo una referencia intertextual o un tributo de varios que hay en este libro y en este cuento en específico, pues a Robert Bloch y a H. P. Lovecraft. El libro en específico es De Vermis Mysteris, en latín de los misterios del gusano, pues precisamente el título que se le da en español al cuento, acentuando eh, deliberada o no deliberadamente la relación y el tributo a Robert Bloch, que recordemos, Robert Bloch es también un autor importantísimo del género del horror-terror norteamericano y universal, por supuesto, autor de la novela Psycho, que adapta a Alfred Hitchcock, y autor de una serie de relatos de terror cósmico, que además pertenecía al círculo literario de Lovecraft, era amigo de Lovecraft, admirador de Lovecraft. Cuando él era joven, él le pide permiso para utilizar algunos de sus personajes y algunos de sus elementos. El mismo Lovecraft lo ayudó con latín, todo esto desde luego sacado de Wikipedia, ¿no? Lo ayuda con latín, para algunas invocaciones y para los nombres de algunas deidades. El libro, por ejemplo, es mencionado por primera vez en un cuento que a mí me gusta mucho de Robert Bloch y que es un cuento muy importante que se llama El vampiro estelar, que es una entidad cósmica que no es tal cual un vampiro. La primera vez que yo escuchaba ese título me imaginaba, pues una película del santo.
¿no? Un vampiro en un platillo volador, eso era lo que yo pensaba y es algo totalmente Lovecraftiano, no va en esa dirección, pero quizás estaría bien que haya algo más tipo Ed Wood, ¿no? Y fue adoptado por Lovecraft en El que acecha en la oscuridad, de Hunter of the Dark. Y por supuesto, pues Stephen King lo menciona aquí. Stephen King habla abiertamente de Yod Soggoth, habla también del Necronomicon. ¿Y qué más hay que decir acerca de Jerusalem Slot? Por supuesto, el nombre Jerusalem Slot es una especie de lo que se llama hoy día precuela o historia previa o historia que sucede antes de lo que pasa en la novela Salem Slot. Jerusalem Slot es justamente el nombre del pueblo por el que llaman así Salem Slot. Si bien las conexiones no son tan claras, hay un linaje de personajes que tienen el apellido Booth, ¿sale? Y desde luego que el tatarabuelo Booth es por ahí del siglo XVIII, sí, en 1780 y tantos, llega con los colonos puritanos, se separa de ellos para formar un aquelarre de brujería, hechicería, y adoran a una deidad primigenia que es conocida como el gusano, y hay una referencia a una especie particular de seres de la noche derivados de esta deidad, que son los Nosferatu. O sea, Stephen King se dio vuelo con sus referencias y por supuesto, pues ahí está la conexión vampírica. En mi reseña sobre Salem Slot, me cuido mucho de decir de qué se trata. Aquí van spoilers a destajo. Para quien no sepa nada de esto, váyase primero a leer los libros. Si no, pues aquí se le va a arruinar mucho, tal vez no todo. Salem Slot es una novela de vampiros. Jerusalem Slot menciona vampiros, pero no es precisamente una novela de vampiros. También es un gran tributo a Las ratas en las paredes de H.P. Lovecraft. No es absolutamente necesario leer Jerusalem Slot ni antes ni después de leer Salem Slot. Hay otro cuento, casi al final, también Night Shift, que se ambienta también en Salem Slot y que tiene también que ver, por supuesto, con vampiros. Es un cuento que sí tiene ya mucha más relación y congruencia con el universo planteado en la novela Salem Slot. De cualquier modo, como ya he mencionado en mis otros videos sobre Stephen King, su obra está muy interconectada. Hoy en día se habla mucho de eso en los universos cinemáticos, pero es una tradición literaria que ya se encuentra, pues, por ejemplo, en la novela, en la comedia humana de las novelas y cuentos de Honorato de Balzac. ¿Qué más puedo decir sobre Jerusalem Slot? Está escrito en un estilo del siglo XIX. Pareciera un cuento de veras escrito por H.P. Lovecraft, por Edgar Allan Poe, pero es que el mismo H.P. Lovecraft escribía en un estilo del siglo XIX. Si pensamos que en los 20, en los 30 ya andaban empezando a escribir Fitzgerald, Faulkner, ya había publicado el Ulises, James Joyce. En el 25 se publica Manhattan Transfer de John Dos Passos. O sea, era la época de las vanguardias, de los experimentos literarios. Y H.P. Lovecraft estaba en su pedo, en su mundo, con su mitología, obsesionado con temas de la antigüedad, y desde luego eso en su estilo se reflejaba. Este cuento ha sido adaptado. La mayoría, me parece que 17 de estos 20 cuentos han sido adaptados con mayor o menor éxito al cine y a la televisión. Pues de este cuento, Jerusalem Slot, se hizo la miniserie Chapelwaite, que estaba, al menos hace un tiempo yo la vi, estaba en HBO Max con Adrian Brody, el del pianista, para referencia inmediata. Una serie que
se toma sus libertades, que es una adaptación libre, pero que de verdad está muy, muy buena y tiene todo el sabor de Stephen King. De hecho, yo esperaba, porque yo primero vi la serie antes de leer el cuento, y yo hubiera deseado que el cuento fuera un poco más como la serie, pero pues no. Aún así, vale mucho la pena leerlo. El segundo cuento se llama Night Surf. Sé que este cuento está ambientado directamente en el universo de The Stand o Apocalipsis, que básicamente trata de que en la década de los 70 se le ocurrió esto a Stephen King, de que hay una supergripa que aniquila a la mayoría de la humanidad, a la mayor parte de la humanidad, y que ocasiona que pues los sobrevivientes tengan que eh, vivir en una sociedad posapocalíptica, distópica. Sé que se han hecho adaptaciones, no he ni leído la novela ni he visto las adaptaciones. Tal vez algún día me aviente las 1200 páginas de The Stand. El cuento tampoco me resultó particularmente bueno. I Am the Doorway. Oh, pero después de Jerusalem Slot viene Graveyard Shift, que en español llaman El último turno. The Graveyard Shift también se hizo una película. La vi hace muchos años, pero ya no recuerdo si es particularmente buena o mala. Considerando el tema, puede ser de esas películas malas que por eso son buenas. Ratas gigantes. Un edificio eh, con una plaga de ratas gigantes, de ratas mutadas, un verdadero terror. Si a alguien le produce particular miedo las ratas, pues desde luego este es el cuento al cual recurrir. Parece que a Stephen King le producen cierta aversión las ratas, las emplea mucho. En dos cuentos seguidos, aunque lo que parece que son ratas detrás de las paredes de Chapelwaite, que es el nombre de esta casa embrujada en Jerusalem Slot, que por cierto no es la casa de Masters, no es la casa de Marston de Salem Slot, es otra casa llamada Chapelwaite. Después viene Night Surf, entonces, que en español llaman marejada nocturna. Y que bueno, como dije, no me gustó tanto. I am the doorway, yo soy la puerta, yo soy la entrada. Es un cuento de terror diagonal ciencia ficción. Un astronauta es expuesto a un mutágeno después de un viaje a Venus. Sí, recuerdo que la transformación se manifiesta como pequeños ojitos que le salen en la punta de los dedos y ellos son una especie de puerta hacia una civilización extraterrestre. De ahí el título del cuento, Soy la puerta. Bueno, The Mangler. The Mangler, que en español latinadamente lo llaman la trituradora. Pues realmente es una, y la sinopsis suena tan estúpida que es algo maravilloso. Es una lavadora asesina, ¿no? Ya creo que he puesto este ejemplo cuando he hablado de Stephen King en mis otros videos sobre sus libros, pero le pregunta Conan O'Brien a Stephen King en una entrevista, algo así como casi casi lo desafía a que si podría volver cualquier cosa terrorífica. Y dice Stephen King, claro, pues, imagínate un sillón que cuando la gente se sienta a dormir en él, el sillón se la traga, ¿no? Y dice Conan O'Brien, no, no te la compro, eso no me daría miedo. Dice, bueno, deja que lo escriba vas a ver cómo sí, ¿no? Entonces, de verdad, la idea de una lavadora maldita, suena algo bastante estúpido y sorprende que salga tan bien. Está narrado como una película de terror de los ochentas. Aparentemente hay o sea, hay dos secuelas. Hay una película de The Mangler y, dos secuelas de Mangler, una lavadora maldita, con detectives que se tienen que meter al tema del vudú y que rastrean cómo es posible, este,
que esta lavadora ande matando gente a propósito y el tipo de ritual que tienen que hacer después para combatir a las fuerzas demoníacas, que además pues es algo que prefigura esta idea de Stephen King de que cualquier cosa puede ser poseída por entes paranormales, sobrenaturales, transdimensionales o como se les quiera llamar. Y esto se refuerza en un cuento que veremos más adelante, que es el de los trailers, trucks, los camiones. Después viene The Boogeyman, el coco. Eh, de esas relaciones inesperadas que uno traza con otras lecturas simultáneas, El lamento de Portnoy de Philip Roth, de la que hablaré en otro momento, es todo un monólogo de un paciente tendido en el diván con su psicoanalista. Bueno, pues The Boogeyman también es el relato de un hombre, un monólogo que está hablando con su psiquiatra, un hombre bastante violento, bastante severo con sus hijos que se le han ido muriendo de aparentes causas naturales, pero que a él no dejan de levantarle sospechas. Y cuando sus hijos le iban a buscar, que querían dormir con él no los dejaba porque tenían que mostrar valor y demás. Y bueno, pues al final hay una criatura en el armario. Tiene un final sorpresa el cuento. Y tengo entendido que sí es una película recientemente. Es de los cuentos más cortos de este libro. Sí, es un cuento de 15, 20 páginas. Entonces, he visto que esa tiene malas reseñas, esa película de The Boogeyman o El Coco. Pues, ¿qué esperaban, no? Queriendo inventarle historia de relleno, pues, a una historia francamente simple y que, bueno, no todo necesita adaptarse. Grey Matter. Mi nota aquí fue cuando llegué a este cuento y lo empecé a leer fue Creepshow, temporada 1, episodio 1. Hay una serie de Creepshow, me parece que se puede ver a través de Prime. Y bueno, Creepshow es el nombre de la película que dirigió George Romero con guión de Stephen King, una antología de historias de horror que hacían tributo a los cómics de los años 50 de Tales from the Crypt, cuentos de la cripta, que también tuvo una serie de televisión muy exitosa de HBO en los 90 y que por supuesto Stephen King, son historias que Stephen King escribió para que se adaptaran de esa manera. Él actúa en una de ellas, ya hablaré de eso más adelante. Y después, Creepshow debe ser de 1982, 83, una cosa así. Eh, pues casi 40 años después, hay una serie de televisión basada en Creepshow y adaptan este cuento. Grey Matter. Es la historia de un joven que llega a buscar ayuda al bar local porque su padre está actuando muy raro y bueno, el padre ha sido atacado por una especie de virus, de hongo maligno que está convirtiéndolo en una criatura monstruosa y de verdad la adaptación del capítulo es visualmente bastante intensa y bastante buena. Yo por eso luego lo reconocí. Después viene Battleground o campo de batalla. Y pues es básicamente Small Soldiers. No, no es cierto, no es básicamente Small Soldiers. Em, Hay una compañía que se las ingenia para crear unos soldaditos eh, capaces de atacar. Y es la guerra que tiene un nombre contra estos soldaditos. De nuevo, son tramas tan pero tan absurdas y reducir los cuentos a su trama y a su sinopsis general, pues es algo que ahora que me escucho hacerlo pareciera que hace desmerecer, porque son cuentos verdaderamente logrados. Este es de mis favoritos del libro
con un final también sorpresivo, interesante e inesperado que funciona a escala. Eso es todo lo que voy a decir. Battleground, un cuento además muy cortito, no me daba cuenta no me acordaría a primera instancia de lo cortito que es. Este cuento, Campo de Batalla o Battleground, también se adaptó en la serie Nightmares and Dreamscapes, la serie Pesadillas y Alucinaciones, que lleva el nombre del tercer o cuarto libro de cuentos de Stephen King, que también en algún momento quiero leer. Es un también un mamotreto como de 900 páginas. Sin embargo, este cuento no es de Pesadillas y Alucinaciones, es del Umbral de la Noche, y ahí hay una adaptación de este cuento. Yo hablaba de este cuento a colación de Los Reyes de la Arena, precisamente el cuento de George R. Martin, porque tienen en común la idea de un hombre combatiendo con criaturitas muy pequeñas y muy peligrosas. Viene después Trucks o Camiones. ¿Qué es lo más infame de este cuento de Trucks o Camiones? Que es el cuento en el que basó Stephen King su primer y único intento como director de cine. Él en los ochentas dice que estaba drogadísimo, era adicto al tabaco, se fumaba cajetilla y media, dos cajetillas diarias, era cocainómano, o sea, se metía perico todo el día. eh, pues también por eso es que escribía tanto, alcohólico, ¿no? Se la pasaba embriagándose, metiéndose perico, fumando y supongo que consumiendo algunas otras drogas y escribiendo. Y entonces también dice que su ego estaba muy inflado y que agarró y dijo, ninguno de estos pendejos, que Brian De Palma, que Stanley Kubrick, nadie le ha dado al clavo con mis pinches películas. Yo voy a dirigir mi película basada en mi cuento de los pinches camiones. Y es una película que se llama Maximum Overload, en la que también Stephen King hace un cameo muy gracioso. Una película de un camión gigante que tiene la cara del Duende Verde, el enemigo de Spider-Man, eh, tal cual representado en el cómic, ¿no? Verde con su gorrito morado. Y pues básicamente los pinches camiones se vuelven locos y empiezan a matar a la gente, ¿no? Es un desastre de película, es una cosa verdaderamente. Stephen King ha dicho que no se acuerda de los ochentas, que no se acuerda de haber hecho esa película, no se acuerda de haber escrito Cuyo, otra de sus novelas de los ochentas. El cuento es muy bueno y no es el único cuento en el que Stephen King agarra y hace este planteamiento de los coches en particular cobrando vida y voluntad y yéndose contra los humanos. Está la célebre novela Christine, llevada al cine por John Carpenter, de una película bastante buena, la verdad. Em, y tiene otro cuento al inicio de El Bazar de los Malos Sueños, no recuerdo ahorita cómo se llama, pero pues es también una criatura que toma forma de coche. Entonces hay una lavadora maldita, hay camiones malditos. Aquí en Después del Anochecer hay una bicicleta estacionaria maldita. Este, bueno, pero pues le sale, ¿no? Trucks es un desastre de Stephen King en el cine. La mejor actuación, sin duda alguna, de Stephen King en el cine es en el segmento La solitaria muerte de Jordi Verrill, donde Stephen King interpreta a un granjero solitario y medio idiota que ve caer un meteorito en su granja, ¿no? Y va corriendo y le echa agua y se parte porque primero lo toca, ¿no? Y se quema y le queda una especie de pastito en las yemas de los dedos y se lo llama, oh, the meteor shit. Es fenomenal, es fenomenal. Es un gran cuento y es una gran actuación de Stephen King, considerando que está interpretando a un verdadero idiota y que él haya decidido tener ese papel en vez de un papel serio, siendo el amo moderno del horror, es buenísimo. Trucks es muy bueno. A veces ellos vuelven. Sometimes they come back. Hay otro cuento en el Bazar de los Sueños Malos o el Bazar de las Pesadillas que es muy parecido.
Tal vez los comente, los compare cuando hable de el bazar. Después viene Strawberry Spring, un cuento más thriller. A mí la verdad no me gustó mucho. Y después viene tal vez mi favorito de todo el libro, que se llama The Ledge. Y esto puede que sea algo personal. Si hay alguien, como ya dije, que le tiene miedo a las ratas y le gusta leer sobre eso, pues probablemente el cuento de Graveyard Shift o el turno nocturno sea su favorito. Así como a quien le pueda gustar It porque le tenga miedo a los payasos, ¿no? Para mí, The Ledge o la cornisa, como le pusieron en español, un pequeño margen como de este tamaño que hay entre los pisos de los edificios, ¿no? Es un cuento buenísimo, 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 porque desde luego yo le tengo miedo a las alturas, fobia que tiene un nombre, que voy a buscar nada más para no dejarlo en el aire. Acrofobia. Hay quienes dicen que cualquier persona es acrofóbica porque a todos nos puede dar miedo, pues quién sabe, ¿verdad? Pero a mí sí me suelen producir bastante ansiedad las escenas y las películas acrofóbicas, como esta pinche película Fall, ¿no? La caída, el survival thriller, el thriller de supervivencia dirigido y escrito por Scott Mann y Jonathan Frank, de dos morras que van y se suben a una pinche antena de radio abandonada y está, bueno, es una pinche cosa de verdad, aterradora. The Ledge trata de un pinche viejo rico que manda a llamar a un cabrón porque se entera que está teniendo un romance con su mujer y el güey lo que quiere hacer es hacerlo sufrir, no porque quiera mucho a su mujer, en esa vena de hijo de la chingada que también le sale a Stephen King de escribir personajes que son de veras despreciables. El cabrón lo que quiere es que a mí no me vas a quitar lo que es mío, punto. No es que él quiera a la mujer ni nada, pues, ¿sabes qué? Te metiste conmigo, entonces lo amenaza, lo obliga a que se salga por la ventana y se pare así pegadito a la cornisa del edificio y lo reta a que le dé la vuelta al pinche edificio en el piso. Están en el penthouse. Y además lo amenaza, le dice, ¿no? Si le logra dar la vuelta desde la cornisa, le va a dar $20,000 y puede tener a su esposa. Si se niega, lo va a inculpar de posesión de heroína y lo amenaza con que no va a ver jamás a la mujer. El villano de esta historia es una pinche paloma. El villano, bueno, el villano son las palomas, es el viento, es la adrenalina. Qué cosa tan de veras magistral, qué gran relato. Este relato lo puedes agarrar, sacarlo de este libro y ponerlo en cualquier antología de los mejores cuentos del pinche siglo XX de Estados Unidos. Así de bueno es. Después viene The Lawnmower Man o El Hombre Podadora, en español titulado El Hombre de la Cortadora de Césped. Es un debraye de un ser mitológico que descuartiza a un cabrón con una pinche podadora y es un pedo como de los amigos del dios Pan, de las divinidades del bosque. Está divertido, está chingón. Quitters Inc. Quitters Incorporated o Basta, que pusieron en español, Basta, S.A. De quit, de renunciar no al trabajo, renunciar a los vicios. Cuando alguien deja de tomar, deja de fumar, en inglés se llama I'm quitting, I quit, ¿no? Renuncié, dejé de tener tal vicio. Y obviamente se refiere a los fumadores. Stephen King, que fumó durante tantos años, pues entiende y conoce. Es un cuento que a mí me recordó mucho y supongo que este es anterior, pero se puede leer muy amenamente con el cuento de George R. Martin, El tratamiento del mono, que vienen los Reyes de la Arena. Pues básicamente es una compañía, ¿no? Que le recomiendan a este güey, se encuentra un excompañero que él recordaba que estaba todo jodido y pobre y que fumaba mucho
y ahora se lo encuentra muy bien, en muy buena forma y le da una tarjeta. Mira, cabrón, llama aquí, te van a ayudar a dejar de fumar, te van a ayudar mucho con tu vida. Pues este güey a la de tantas decide, ¿no? Y bueno, el método con el que te ayudan a dejar de fumar, pues es... em, consiste en amedrentarte con castigos y con violencia terrible, no contra ti, sino contra tu familia, ¿no? Contra tu esposa, contra tus hijos. Entonces, tengo entendido que tanto The Ledge o La Cornisa como Basta o Quitters Inc. Se adaptaron. Y yo vi esta película hace muchos años, pero la verdad es que ya no la recuerdo, la voy a volver a ver. Se llama The Cat's Eyes, los ojos del gato o el ojo del gato de Cat's Eye, y es una antología de tres historias basadas en cuentos de Stephen King, y es un gato el que presencia todos estos crímenes, es como lo que las conecta. Después viene Yo sé lo que tú necesitas. Es también un thriller psicológico. Hay un novio posesivo que al parecer tiene el don de The Shining o alguna variedad de estos dones que se manejan en el universo de Stephen King, pero lo usa para el mal y lo usa además pues para leerle el pensamiento a su novia, y entonces por ahí viene el planteamiento, güey, si él te está induciendo a hacer todo lo que él quiere, dándote exactamente lo que tú quieres y necesitas, pues entonces es un cabrón que está abusando de ti, porque tiene un poder muy grande encima de ti y además involucra temas de vudú y hasta el Necronomicon es mencionado en algún momento. Un thriller psicológico interesante. Después viene Children of the Corn, Los Niños del Maíz. Después de Yo sé lo que necesitas, viene Los Niños del Maíz. También hecha en una película. La película no es tan buena y sorprendentemente hay 9 secuelas de Los Niños del Maíz, 9. ¿Qué pedo? O sea, tiene más secuelas que Pesadilla en la calle del infierno. Nunca recuerdo que haya sido una película particularmente buena, pero la primera al menos tiene por ahí su valor nostálgico para mí. Me gusta más la historia de una pareja que va peleando, discutiendo, que en un pinche último esfuerzo por salvar su matrimonio emprenden un viaje a través de Estados Unidos, van pasando por campos y campos de maíz, se perdieron, dan la vuelta para ver, llegar a un pueblo que ya investigando un poco más, resulta que ese pueblo también lo mencionan en otras novelas y cuentos de Stephen King, y en ese pueblo que al parecer está abandonado, pues resulta que los niños tuvieron un debraye bíblico ultra religioso de tomar literalmente el Antiguo Testamento y malinterpretar algunos pasajes y matar a todos los cabrones que tuvieran más de 19 años y hacer unos pinches Cristos mutantes con maíz. Y es una cosa de veras espeluznante. Este cuento yo creo que es el que mejor ejemplifica lo que se suele llamar American Gothic, gótico americano. Eh, Eso es perfectamente agarrar el terror, la atmósfera de la literatura gótica romántica del siglo XIX y transportarla a los escenarios americanos. Después, ¿cuál viene? El hombre que amaba las flores. Es un cuento muy breve, tiene un leve giro que uno ve venir porque todo marcha tan bien a estas alturas en este libro. No es ninguna sorpresa, la supuesta sorpresa. Supongo que no es un cuento malo, pero yo prescindiría de él, no se perdería nada. Uno para el camino, One for the Road, es el otro cuento que se ambienta en el universo de Salem's Lot. Este cuento sí tiene que ver con vampiros. Están en una taberna, dos señores, llega un hombre congelándose a mitad de una nevada de esas terribles que describe Stephen King, también mucho, por ejemplo, en la novela de It, porque se ambientan en su natal Maine, como la mayoría de sus historias. Y llega un hombre moribundo pidiendo ayuda porque dejó en el carro a su mujer y a su hija porque se les apagó el carro.
y después de hacerle algunas preguntas, ayudarlo a acercarse al fuego y a hacerlo entrar en calor con unas copitas de brandy, les explica que se quedó cerca pues de Salem Slot, en la entrada del pueblo. Y estos güeyes se quedan así, hijo de tu pinche madre, ¿qué vamos a hacer ahora? Y bueno, pues ellos saben perfectamente de lo que se trata y lo que hay en ese pueblo. Y pues cuando llegan, cuando van llegando al lugar, le dicen en el carro, ¿sabes qué, cabrón? Necesitamos que nos prometas algo. Eh, Llegas, te bajas del carro, abres la puerta, que salgan tu esposa, tu hija, se suben al carro y nos vamos en chinga. Pero si llegamos al carro y ya no están, te subes con nosotros y te vas. Nos vamos. Y dice, güey, ¿cómo no van a estar? ¿Por qué no van a estar? Y bueno, cuando llegan no están y cuando las encuentran, pues ya se imaginarán. eh, Es una trama simple, como la mayoría de estas tramas suenan muy simples, pero pues es de nuevo, es la ejecución. El último, The Woman in the Room, La mujer en el cuarto, tampoco me gustó. Eh, pues esas son mis recomendaciones para este cuento. Jerusalem Slot, para quien recomiendo más ver la serie, honestamente, y recomiendo más. No, sí recomiendo leerlo, sobre todo si se es fan de Lovecraft, se va a disfrutar más. El turno nocturno, la trituradora, el coco, que está muy cortito, probablemente materia gris y campo de batalla, camiones también lo recomiendo. em, la cornisa, Quitters o Basta, los niños del maíz. Y uno para el camino. Esos serían, o sea, más de la mitad de los cuentos de este libro valen totalmente la pena. Night Shift o El umbral de la noche. Pues ya estoy bastante metido con Stephen King y no puedo parar. Y no tengo desde luego la pretensión de leer todas sus novelas, ni sus cuentos, ni mucho menos, pero seguiré leyéndolo cada que pueda. Así que hasta la próxima.